informarte. Le voy a pedir a Jesús que te entregue todo el informe de cómo está este asunto. Muchas gracias. Una de estas reformas, precisamente. Y es que esta empresa que viene estando internacional, al parecer gringa, se vino beneficiado desde que estuvo Enrique Peña Nieto por esta reforma energética. ¿Y cómo pasó esto? Bueno, pues esta empresa desconocida estadounidense empezó a generar contratos multimillonarios gracias a la reforma de Peña, la Wilber, o sea, esta empresa gringa fundada en el 2016 y que a los 5 meses, nada más y nada menos que a los 5 meses, fundada en el 2016, pues estaban ganando contratos, era una de las principales surtidoras de gas a la Comisión Federal de Electricidad, que era del 15 al 20% que prácticamente surtía a la Comisión Federal de Electricidad. Y ves la cantidad de dinero y la cantidad de contrato que tenía, que pasa el contrato tan más exorbitante y leonino, que del 15 al 20% de todo el consumo de la Comisión Federal de todo el país. Increíble, pero pues cierto. Y pues que era una empresa prácticamente intermediaria, que se puede decir que de portafolio, que una empresa que contaba prácticamente con 36 empleados que cobraban contratos de 22 mil millones de dólares, así nada más, así de claros y así de contundentes, 22 mil millones de dólares. Imagínense nada más el mundo de dinero. Todo esto bajo sospecha, porque fue bajo tráfico de influencias. Todo esto fue por información privilegiada, y también pues era una empresa que no tenía activos ni estados financieros, que pues prácticamente no era nada más que la pura gente. Entonces pues cómo es que pasa esto. Y pues gracias a esto, esta empresa de Weibel, gringa de Estados Unidos, pues empezó a hacerse de la nada pues una de las empresas más grandes aquí en lo que viene siendo México y pues parte de Estados Unidos. Y pues es que ese era nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador cuando fue lo de la falla, que se quedaron sin luz, que se congelaron los ductos. Pues esta empresa les dice, te la voy a dar este precio. Y pues nuestro presidente dijo, cuernos, ni más, yo no te la voy a comprar a ese precio, y si quieres vamos a los tribunales. Y entonces empezaron ahí el conflicto, porque pues esta empresa nos estaba exprimiendo más no poder, y por eso era que se elevaba tanto el precio pues de la luz. Y pues nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador pues dijo, oye, pues no, ¿qué onda? ¿Sabes qué? Pues vamos al tribunal y pues quiere hacer una reforma eléctrica donde no te quiero desplazar, pero simplemente quiero el 54% de lo que viene siendo del mercado mexicano, y ya pues tú te quedas con el 46%, que antes la comisión tenía el 35%. Yo no entiendo por qué una vez lucha nuestro presidente y mejor deja a la empresa gringa con el 35% y a nosotros con el 65%, o es más, a la chingada, que se quede con el 10 o 15% la otra empresa, que pues prácticamente hicieron un monopolio, un enorme monopolio en la Comisión Federal de Electricidad, Iberdrola. Todo gracias a quién, a Borolas, que él es culpable, de los principales culpables de esto. Entonces por eso hay que salir a votar este 1 de agosto, a votar sí, de que sí es culpable y que sí vaya a la cárcel, tanto como Borolas, como Peña, como Fox, como Salinas y como Cedillo, porque prácticamente todo este derrumbe del país es gracias a ellos. Y sin embargo ahorita nuestro presidente está haciendo con poquito, está haciendo mucho. Entonces ya es hora de que paguen por todo y cada uno de sus brutalidades que hicieron en contra del país, porque prácticamente gobernó puro antimexicano, en el que estuvo desde el 94 hasta 2018, puro antimexicano gobernando. Y pues lamentablemente nosotros pagando los platos sucios, los platos rotos
de estos tipos que se, pues, hinchándose de billetes y billetes y billetes a lo loco, y nosotros pues prácticamente cada vez más y más pobre. Entonces la brecha se hacía más grande de entre ricos y pobres, que pues esto a lo mejor ustedes no ven directo en el bolsillo, pero pues yo les aseguro que si nuestro presidente se dedicara al 100% a gobernar y no a corregir todas estas trochadas que hicieron, pues sería un país diferente, ¿no? Porque pues ahora sí el presupuesto alcanzaría para mucho más cosas, porque parte del presupuesto se tiene que ir a la deuda que pidieron a los Estados Unidos y a lo que hicieron a Pemex. Entonces el dinero se emplearía 100% al país, y también un pinche fobaproa interminable de pagar. Y pues sería una muchísima ventaja, cambiaría por completo, hubiera más infraestructuras, hubiera más apoyos en programas, mejor calidad de vida que hubiéramos tenido, pero pues todo gracias al PRIAN, pues ahí estamos pagando las consecuencias. Entonces esta es una cloaca que acaba de destapar nuestro presidente, increíble pero cierto, pero pues así empezó, lamentablemente. Así que pues bueno, amigos, les invito a que se suscriban, comenten, like y compartan para que mucho más personas nos vean. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, bye, suscríbanse, comenten y compartan. Diario El País. Mi pregunta es sobre el conflicto de la Comisión Federal de Electricidad con la empresa estadounidense Whitewater Midstream. Es una empresa comercializadora de gas en Texas que a unos meses de haber sido fundada recibió miles de millones de dólares en contratos con la CFE a partir de la reforma energética y bajo la administración anterior. La CFE ha dicho que emprendió acciones legales, tanto civiles como penales, en contra de Whitewater Midstream. Y mi pregunta para ustedes, ¿qué detalles, qué avances nos puede dar sobre esta demanda? Nos interesa saber si la demanda se dio en Estados Unidos, en alguna corte en Nueva York, por ejemplo. Y bueno, su punto de vista sobre cómo esta empresa se hizo acreedora de tantísimos, tan enormes contratos a partir de la reforma energética. Parte de mi tiempo, considerablemente importante tiempo, lo tengo que dedicar, lo he tenido que dedicar a enderezar entuertos, porque el gobierno permitió el saqueo de la hacienda pública y estamos encontrando todavía contratos leoninos, contratos en donde se benefició a empresas, ¿sí? A costa de perjudicar o afectando la hacienda pública de México. Estos contratos, por ejemplo. Entonces, muchos ya convertidos en litigios, ya en tribunales. Acabamos de perder en tribunales internacionales un litigio acerca de una obra de ampliación de la hidroeléctrica de Chicoacén, que tenemos que pagar una cantidad por eso. Entonces, el dilema siempre ha sido para nosotros acudir a los tribunales. Es interesante eso, en donde siempre perdemos, porque todo el aparato judicial lo construyeron, todo el andamiaje judicial está construido para favorecer a las empresas. Es muy difícil que gane el gobierno, ni en México ni en el extranjero. Entonces, ante esa situación, es una realidad, hemos optado por buscar acuerdos. Es decir, a ver, cuando el gobierno estaba al servicio de ustedes, y ustedes eran los que mandaban, porque ustedes tenían secuestrado al gobierno, se firmaron estos contratos, pero son completamente injustos, como los contratos que firmaron para los gasoductos, donde
había que estar pagando tarifas elevadísimas y al final los gasoductos se quedaban como propiedad de las empresas. ¿Por qué hicieron lo de los gasoductos? Por corrupción, porque compraron gas de manera exagerada. Tenemos que hacernos cargo de contratos que significan el doble del gas que necesita México y que se tiene que pagar, aunque no lo usemos. ¿Pero por qué hicieron estos gasoductos? Porque supuestamente iban a construir 12 plantas termoeléctricas que iban a requerir ese gas. Pues no construyeron las 12 plantas termoeléctricas, pero sí entregaron los contratos para el gas por influyentismo. Entonces logramos un acuerdo con una disminución, no del todo favorable, sino no tuvimos más que llegar a este acuerdo porque si nos íbamos a los tribunales nos salía peor, por lo que le acabo de mencionar. Es como lo que hicieron con los reclusorios, entregan 8 reclusorios o contratos de servicios para 8 reclusorios, privatizan las cárceles y obligan al gobierno. Esto lo hacen en la época de Felipe Calderón, cuando García Luna estaba de secretario de Seguridad Pública. Entonces, de acuerdo a los contratos, a los 20 años de estar pagando por el servicio, los reclusorios les quedaban a las empresas. ¿Y cuánto había que pagar? De manera permanente, estuviesen o no llenos los reclusorios, 16,000 millones de pesos al año. Cuando llegamos, estaban ocupados solo al 20% de su capacidad, pero estamos pagando al 100%. Estamos hablando de alrededor de 4,500 pesos diarios por recluso, sin tomar en cuenta otros gastos de vigilancia. ¿A quiénes les dieron estos contratos? Pues a las grandes empresas, a los mismos que les dieron los contratos de gasoductos, a dueños de medios de información famosos, por ejemplo, al dueño del Financiero le dieron un reclusorio, al dueño del Financiero también le dieron un crédito Nacional Financiera por $100 millones. Todo eso. Entonces, en este caso que me planteas, ¿sí?, es lo mismo, ¿sí?, porque apostaron, y esto molesta mucho, a quebrar la Comisión Federal de Electricidad, a arruinarla. Lo mismo que a Pemex, destruir las 2 empresas públicas con problemas graves para el abasto de la energía eléctrica. Nosotros ahora hicimos el compromiso de no aumentar el precio de la energía eléctrica y lo estamos cumpliendo y lo vamos a cumplir durante todo el sexenio, pero para eso necesitamos rescatar a la Comisión Federal de Electricidad y defenderla, porque hicieron reformas y llegaron al extremo de que a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad no les permitían el despacho de la energía que producían estas plantas. Primero tenían que subir a la red las privadas, con el cuento de las energías limpias, que se puso de moda. Bueno, todas esas nuevas empresas ni siquiera significaron nuevas inversiones para México, no trajeron inversión,
de España o de otros países. La Banca de Desarrollo de México financió todos esos programas. Ahí están los adeudos. Por ejemplo, las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad no podían turbinar, generar energía, no les permitían subir lo que llaman el despacho a la red. Las dejaron hasta lo último. Y la energía que se produce con agua es la más barata y la más limpia. Entonces, ajustaron el marco legal para saquear, para robar. Eso que estás planteando es parte de lo mismo, lo está viendo el director de la Comisión Federal de Electricidad y se va a analizar hasta lo que se pueda hacer legalmente y de acuerdo a nuestras posibilidades, porque como decía también el presidente Juárez, nadie está obligado a lo imposible. Vamos a